Bueno, damos apertura a este nuevo encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad. Hoy tenemos una presentación muy especial. Es una experiencia de retiro con la medicina ancestral Shipibo con Ivo, que la va a coordinar el licenciado Guillermo Borrovinsky, que es licenciado en psicología y formado en etnopsicología, y Pedro Tangoa, que es Meraya, que es un alto grado de médico tradicional Shipibo con Ivo. Sabemos que los caminos para comulgar con la divinidad son diversos, misteriosos, y cada uno intuitivamente va encontrando el propio. Lo que hoy presenciaremos son los testimonios de colegas y amigos que han atravesado una experiencia única de retiro, de convivencia y también un programa de salud y aprendizaje de la medicina tradicional Shipibo-Conibo. El pueblo o nación Shipibo-Conibo tiene registros arqueológicos de unos 1500 años. Ellos se establecieron en la ribera del río Ucayali, afluente del Amazonas, en Perú. Los integrantes del retiro, para poder realizarlo, tuvieron que preparar el cuerpo, la psique, el espíritu, con dieta, desintoxicación, silencio, meditación. Tuvieron ceremonias de aprendizaje, de sanación, desintoxicación y baños con plantas medicinales y plantas aromáticas. Ellos mismos nos irán contando esta maravillosa y única experiencia. Dejo todo ahora en manos de Guillermo Borrovinsky. Bueno, muchas gracias. Eh, Vamos a dar inicio con esta imagen a la presentación de las experiencias que hemos tenido del grupo que participó de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad y la Asociación Médica Argentina en la Amazonía peruana en compañía de la familia Tangoa. Hoy vamos a tener también no solo las manifestaciones y las expresiones de experiencias de los que han participado, sino también la palabra de el Maraya Pedro Tangoa. La medicina ancestral Shipibo-Conibo es un sistema de curación basado en el conocimiento profundo de las plantas medicinales y la conexión espiritual con la naturaleza. Esto es muy importante porque tiene más de 1500 años de historia, de reconocimiento, de recolección de datos, de transmisión oral de la experiencia. Y realmente creo que hoy en día hace falta en nuestra vida, en nuestro mundo en el que estamos viviendo, este conocimiento, estos saberes ancestrales que vienen a compartir con nosotros el pueblo shipibo y en el caso de Pedro y Douglas Angoa, que nos ha permitido incorporarnos, entender, comprender y compartir una experiencia tan profunda y de conciencia tan ampliada que hoy queremos volver a compartir con el resto de la gente. No solo la sociedad, sino los que han sido invitados y han aceptado compartir este encuentro. En el mundo shipibo, ser médico ancestral es todo un trabajo muy profundo, de mucho sacrificio y de muchos años de preparación para llegar a ser Onaña o Maraya, que es el grado más alto al que se puede llegar. El sistema de la medicina ancestral tiene muchos elementos, entre los cuales obviamente encontramos la naturaleza y sus plantas medicinales, y trabaja en muchos niveles, no solo el físico, sino el psicológico, el espiritual, dentro de un contexto natural, que nos lleva a ampliar nuestra mirada, por ahí un poco sesgada, importante también desde la ciencia, pero que también ha limitado la posibilidad de entrecruzar conocimiento. Gracias a la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad que nos ha acompañado y está presente, y al pueblo shipibo que ha mantenido y ha transmitido este conocimiento durante siglos y milenios, hoy podemos compartir con ustedes estas experiencias que de alguna forma nos acercan a ese profundo y ancestral conocimiento
junto con nuestra formación. En la mayoría de los casos somos profesionales de la salud, como bien comentaba Raquel, que hemos tenido la hermosa posibilidad de compartir estas experiencias ancestrales y de sanación en un contexto más que profundo e importante como es la Amazonía peruana. En el fondo sabemos que no solo las plantas son las que curan en la cultura shipibo, sino también lo que se llaman los bewa o ícaros en la traducción quechua. Esos cantos forman parte de la forma de curación que tienen los onayas y los merayas para hacernos entrar en este contexto universal que es la naturaleza y nuestra unidad con ella. El conocimiento de plantas medicinales es realmente ancestral en el caso de los shipibos. Muchos conocen la ayahuasca, que es un nombre quechua, que en shipibo lo llaman uni. Uni es una planta, es un brebaje amazónico muy afamado, que los merayas y los onayas utilizan para llegar a niveles de conciencia muy expandidos y desde ahí emitir esos bewa, ícaros, cantos con los que nos curan y curan a la gente de su pueblo. Esto tiene una profundidad y una expansión que pocas veces se puede dimensionar. Yo agradezco profundamente a la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad, al pueblo shipibo, a los abuelos y a la familia de Tangoa por habernos permitido tener esta experiencia y compartirla con el mundo, ni más ni menos. Muchas gracias a todos y comenzamos a contar las experiencias individuales del grupo que viajó a la Amazonía peruana. Iniciamos esta charla con Ana. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bien. Bueno, a mí me tocó iniciar. Empezamos en enero en la casa de Gloria a juntarnos para concretar esta reunión, ¿no? Yo soy médica psiquiatra, soy entrerriana, o sea que nací en la ribera del río Uruguay, en un monte de costa. Y mi primera llamada, claro, fue al encuentro del río Ucayali y de la selva amazónica. Volver al paisaje de la infancia, del origen, me preguntaba, pero sí debo reconocer que hubo un llamado a los orígenes desde allí y este encuentro, ¿no? El encuentro con la naturaleza era muy necesario para mí. Estaba en un estado, no estaba bien físicamente y necesitaba de la fuerza de la tierra y de los ancestros para salir adelante. Y creo que en cada uno a su forma, con sus características, con su modo, todos los que fuimos y los que no fuimos también y estaban conectados, realizamos este encuentro con la Pachamama, dadora esencial de la vida, porque mi vida necesitaba ser reparada. Así que fue muy hermoso este llamado. Me encuentro con Dios siempre que ha sido un encuentro con la vida, con la naturaleza. Entonces, lo primero fue reconocer y escuchar mi pedido y el llamado que tuve a mi pedido. No sabía si iba a tomar ayahuasca o no. En principio pensaba que no, pero iba a obedecer a mi cuerpo y a las señales que él me diese. No conocía el lugar, no sabía qué iba a pasar, así que lo iba a evaluar en ese momento.
en la relación con las plantas, los animales del lugar, su gente maravillosa y su río. Así que comencé, como es natural, soy psiquiatra, con los libros de farmacología, porque la ayahuasca es un imao, que es un excelente antidepresivo que se utiliza en depresiones resistentes y en catatonías, eh, pero tiene muchos efectos adversos y situaciones de riesgo. Así que para evitarlo, lo primero que teníamos que entender bien era la dieta que necesitábamos hacer para minimizar o no tener los efectos adversos y los riesgos. O sea que primero hice yo lo que me fue indicando, una dieta sin alcohol, especialmente sin vino, sin cerveza, sin embutidos, sin latas, sin fermentos, sin frutos rojos, ciruela, frutilla, cereza, todo lo que contiene tiramina, con poca carne de vaca y de cerdo, y incorporé pollo de campo y huevos de campo. Una dieta lo más natural posible, silvestre, a lo que le sumé para realizar una desintoxicación en mi cuerpo, sin harina, sin azúcar. De a poco fui tomando conciencia de cada alimento que llevaba a la boca. Y también el verano me ayudó, porque tenía la posibilidad de tener mucho contacto con el agua, también con el movimiento físico, al aire libre. Yo no sabía, pero me iba preparando para lo que iba a venir después, que no conocía, no sabía mucho de qué se trataba, pero mi cuerpo parece que ya sabía. Caminatas en silencio y en contemplación. A medida que iban pasando los días, aumentaba mi permeabilidad a todo lo que me rodeaba, a sus habitantes, ya sean humanos, plantas, animales, agua. Capa a capa se iban como cayendo, iba aumentando mi permeabilidad y empezaba a pedir más música, más agua, más naturaleza. Así iba incluyendo, creciendo en necesidad, en serenidad, con más mirada a la bóveda celeste y al paraíso que la tierra nos ofrece, para ir descubriendo las señales había señales que me iba diciendo que algo era para mí, porque me iba creando un equilibrio energético, porque me da tanto como me exige, me inspira tanto como me agobia, porque cuando algo es para mí, me satisface tanto como me desafía, me motiva tanto como me asusta. Existe una cierta reciprocidad. Lo que me busca, me encuentra. Lo que anhelo, me llama. Lo que persigo, se acerca. Cuando algo es para mí, ocurre sin necesidad de forzarlo. Se manifiesta con naturalidad. Me acerca a mi verdadera esencia. No me distrae de la evolución, sino que la potencia, la ilumina, me ayuda a seguir creciendo. Evidentemente que cuando algo es para mí, porque las coincidencias abundan, cada mensaje trae una señal y todo parece estar conectado por una serie de causalidades perfectas. Paso a paso fue la entrega, porque no fue fácil,
sí con alegría, con entusiasmo, sí con dudas, sí con incertidumbres. Y al llegar a la selva, tomar plena conciencia de todo lo que se fue gestando, pero es mucho más, porque tiene que ver con sentir que durante mi vida esto había estado siempre y había sido mi sostén, esa Pachamama. El sonido de la selva me invadió. Era como una red de sostén, era como hacer la plancha en el agua, pero de sonidos que me sostenían, me generaban en mi cuerpo nuevas conexiones, una forma nueva para mí de percibir el afuera que no era el afuera, porque iba construyendo un adentro, iba construyendo en mí internamente, integrando y volvió la frase. Dios no nos quiere perfectos, nos quiere íntegros, totalmente la comunidad y somos construyendo, trabajando de todas las formas en las que se trabaja, que se sirve para mí, porque soy el que busca, para ti, que somos dos, para todos los que me rodean y por el placer de estar en el trabajo, de estar sirviendo. Todos podemos comprender intelectualmente la palabra vino, pero no es lo mismo que tener una buena borrachera. Esto, todos podemos comprender lo que es y sabemos que vamos a morir, pero no es lo mismo que vivir cada día. Esto de poder sentir y hacer carne todo esto fue lo que me trajo en especial este encuentro. Así que volví, borracha de vida, sintiendo la vida y la salud me encontró y yo a ella. Muchas gracias al pueblo Yipibo, a la selva, a la Pachamama, a los ícaros hermosos que hemos compartido y a esta sociedad que nos ha permitido este encuentro y realizar todo esto que hemos podido avanzar. Gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a seguir con las experiencias del grupo que participó en la selva. Ahora va a hablar Cristian, así que le entregamos la palabra a Cristian. Bueno, hola a todos. No sé si se me escucha bien. ¿Se escucha? Muy Perfecto. bien. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes, poder hablar un poquito de la experiencia que para mí fue muy importante realmente en mi vida. Este, y bueno, un poco también poder decir que, bueno, voy a ser un poco breve con la presentación, porque bueno, la verdad que me es un poco difícil poder hacer una síntesis y poder poner en palabras realmente todo lo que viví y todo lo que sentí. Que si tuviese que resumirlo y ponerlo en dos palabras, de mi parte diría que fue muy profunda y la verdad que reveladora. Con lo cual, bueno, yo voy a plantear solamente algunos conceptos como para ir siguiendo, porque me parecieron importantes como para ir destacando. Y estos conceptos los voy a poner básicamente en dos ejes, los voy a agrupar en dos ejes, como para resumirlos, ¿no? Así que bueno, les voy a comentar un poquito el primer eje de esto que fui armando. Y el primer eje básicamente le puse como nombre conexión, entrega y compromiso. Eh, Porque realmente lo que sentí es que esto fue lo que el pueblo shipibo me mostró, lo que nos mostró,
y lo que nos fue brindando, ¿no? A lo largo de la experiencia. Eh, Como bien dice el título, esto para mí ha tenido que ver con un camino de integración. Y para empezar a hablar un poquito de este eje, en principio voy a decir que todas las actividades programadas y el intercambio que tuvimos con ellos se realizaron fundamentalmente en un marco de profundo respeto, de mucha calidez, de mucho interés y acompañamiento continuo de parte de ellos. Y en este marco, a medida que iba pasando el tiempo, nos fueron enseñando cómo dietar o algo de cómo poder dietar, cómo ir incorporando la sabiduría de las plantas medicinales, con todo lo que éstas nos pueden transmitir y nos pueden enseñar, cómo poder aprender algo de la riqueza de la cultura Shipibo a través de los talleres de arte que nos fueron brindando, a través de los talleres de lengua, de idioma, a través de la simbología de sus grabados, que bueno, yo fui preguntando y bueno, la verdad que es muy importante, a través de sus cantos como los ícaros, con toda la simbología que estos tienen, y bueno, y a través de muchas cosas más que fuimos intercambiando. Eh, de esta manera es como que nos fueron mostrando cómo poder comprender la realidad de una manera integrada y no separada. Y esto para mí fue fundamental. Es decir, cómo comprender la realidad como un todo, desde una visión más unitiva y no tanto desde una visión dual. A partir de esto, eh, yo creo que lo fundamental, y creo algo también del orden de lo sagrado para ellos, sería la conexión esencial con la vida. Y me quiero detener un poquito en esto, porque creo que esto es lo más importante, me parece, desde mi perspectiva, ¿no? Lo que es la conexión esencial con la vida, con toda forma de vida, que nos han expresado a través del intercambio con los otros, con nosotros, con las plantas como seres vivos, con el bosque y con la naturaleza en general. Esto yo creo que es muy importante. eh, y a partir de esto, yo creo que un poco de esta manera, al momento de abordarnos a nosotros, eh, nos han expresado y nos han demostrado un profundo interés y una gran entrega personal. Al punto, en muchas ocasiones, de poner el cuerpo en el proceso, de cargarse con todo lo que nosotros veníamos trayendo, ¿no? Lo cual me pareció una muestra de gran compromiso y de gran entrega de parte de ellos. De esta manera también, en lo que era el proceso de sanación, hemos visto que el abordaje de la persona es siempre integral, siempre de manera integral, siempre como un todo, y no como partes o como dimensiones separadas o como dimensiones fragmentadas. Algo que para nosotros a veces puede llegar a ser bastante difícil de poder visualizar. Así que bueno, el otro eje que se me ocurrió poder plantear, que lo pude ver y me pareció muy importante, es lo comunitario y la preservación cultural. Eh, Pude ver básicamente la vivencia de lo comunitario, que expresaban como un modo activo de participación y de organización para lo que es el apoyo mutuo y para lo que es la resolución de problemas, reconociendo que siempre formamos parte de una comunidad. Y esto la verdad que me impactó en muchas actividades y en muchas demostraciones de ellos, en todo momento. También nos transmitieron el trabajo de preservación que hacen de su cosmovisión cultural y espiritual frente a lo que es el avance de la modernidad. Y al mismo tiempo, eh, lo que sería un trabajo de apertura graduada y consensuada para lo que puede ser la integración con el resto de la sociedad. Eh, Nos transmitieron también, entre otras cosas, en el intercambio que fuimos teniendo con ellos, lo que es el trabajo de defensa y de preservación de su hábitat,
frente a la destrucción que se viene dando de la vida de la Amazonia, a través fundamentalmente de la explotación desmedida de recursos naturales por parte de empresas que obviamente privilegian el lucro económico, partiendo de una visión alienada y de una visión material de la realidad. Eh, bueno, básicamente estos son los principales conceptos que a mí me fueron quedando y que me parecía importante poder resaltar. Más allá de que, bueno, como les digo, esto es breve porque es una síntesis y porque la verdad que me costó mucho poder poner en palabras todo lo que viví, que para mí fue, la verdad que muy revelador y muy profundo, y que todavía sigo procesando y sigo incorporando hasta el día de la fecha. Así que bueno, hasta acá voy a llegar. Eh, Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al pueblo shipibo, perdón, a la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad. Y bueno, hasta acá llego. Le dejo la palabra a Guille. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy lindo. Bueno, estamos compartiendo las experiencias de cada uno que viajó, hizo parte del grupo y que, bueno, experimentó lo que cada uno experimentó. Ahora le damos la palabra a Karina. Ella nos va a contar su experiencia. Tenés que desmutearte, Cari. Está muteado ahí. Ahí está. Bueno, ahora sí. Perfecto. Bueno, bueno, un placer de verlos y un honor que esté acompañándonos Pedro. Como decía Cristian, es difícil poner en palabras una vivencia tan trascendente y tan profunda. Y en mi caso, tuve como recurso que tomé a mano la biodanza. Bueno, los que me conocen saben que soy una fundamentalista de la biodanza y que últimamente todo lo pongo en términos de biodanza, ¿no? No para hablar de la biodanza, sino para tomar me ayudó a poner en palabras algunas cuestiones que por ahí no me hubiese sido tan fácil poder expresar. La biodanza es un método que desarrolló un psicólogo chileno que tiene que ver, Rolando Toro se llama, que tiene que ver que es un método que tiene que ver con poder restablecer la conexión esencial que los seres humanos deberíamos tener con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra naturaleza, con el cosmos, con las emociones, ¿no? Este, mm, y este método que tiene que ver con reeducarnos o volver a conectarnos con aquello esencial, que es un método artificial que nos sirve para buscar esa reconexión, lo vi en esta comunidad Shipibo como que es naturalmente. O sea, aquello que nosotros tratamos de reconectar de manera artificial, de un modo, esta comunidad me demostró la posibilidad de que nunca han perdido esa conexión, que ellos naturalmente viven así, y que han tenido esa sabiduría de seguir conectados con lo esencial, con la naturaleza, con su cuerpo. Eso como digamos, es lo que me resonó como primer medida, ¿no? La posibilidad de ver desde una perspectiva biocéntrica, ¿no? Donde la vida es el centro de todo, donde la vida es lo más importante es toda manifestación de vida es importante, es sagrada, tiene un valor por sí misma, intrínseco, más allá de la utilidad que se le dé, que el ser humano le dé este, a esa vida, ¿no? La vida como valor supremo. Me parece que esto fue una de las cuestiones que más notorias me pareció, ¿no?
como la vida absolutamente centro y lo más importante de todo. Em, Otras cuestiones que pude ver como analogía, remitiéndome a la biodanza, tiene que ver con las líneas de vivencia que en este caso tienen que ver con la vitalidad, que son seres sumamente alegres, vitales. En biodanzas se establece que la vitalidad es la posibilidad de estar conectado con lo esencial, es la posibilidad este, de vivir con la alegría de estar vivo. Es, desde el punto de vista existencial, implica fuertes motivaciones para estar vivo. Es esta cuestión del ímpetu vital. Vi personas muy vitales. Vi personas muy afectivas, que también es otra línea de vivencia en biodanza, que es la amorosidad, la entrega, el compromiso, la empatía. Este, mm, y la trascendencia, ¿no? Como reconocer que la vida y toda realidad y toda vida es sagrada, que no habría una división entre lo profano y lo sagrado. Hay como una sacralización de la vida cotidiana. Todo es sagrado, toda realidad, toda vida es sagrada. Em, con respecto a la ceremonia de ayahuasca, eh, fue una vivencia que en biodanza se expresa como caos. El caos no como en el sentido que le damos comúnmente, que tiene que ver con confusión o desorden, sino que el caos, como la etimología de la palabra lo indica, que tiene que ver con apertura. Entrar en el caos no es entrar en el desorden, sino es, como dice el título, ¿no? Dejarse ser, soltar el control. La ceremonia de ayahuasca nos convocó como a soltar ese control del ego para poder atravesar esa turbulencia, esa incertidumbre, para vivenciar que algo en mí que no tenía que ver con mi yo habitual se desplegó de una manera eh, y que se subvirtió como un orden, ¿no? Como que es algo, alguna estructura conocida se sacudió y algo sucedió, ¿no? Algo que tiene que ver con una conexión eh, trascendente, con una verdad que no tiene que ver ni con el conocimiento ni con la epistemología, sino que tiene que ver con la expresión del ser, con algo más del orden de lo ontológico. Em, es, eh, es abrirse a un estado no habitual, ¿no? Abrirse a un estado más allá. Este, mm, por otro lado, bueno, da la sensación que fue un abordaje con una racionalidad, porque no deja de ser de una racionalidad los conocimientos que toda esta comunidad tiene a nivel medicinal, pero de una racionalidad estética, porque lo que se ve en el abordaje, con todo esto que tiene que ver con la entrega, con la afectividad, con la amorosidad, con la calidez, tiene que ver con lo bello, ¿no? El canto de de los ícaros en la ceremonia, que fue muy preciosa, fue la sensación de estar
como acunado, en un momento de una, como de una especie de regresión de uno, de estar acostado en esa situación y ver tantos seres que parecían como ángeles de la guarda que estaban como arrullándonos. Fue una cosa muy, muy hermosa, muy bella. Y la estética, ¿no? Eh, asociada a lo bello y asociada al sentir, porque bueno, también volviendo a las etimologías de las palabras, la, la estética que tiene que ver con estesia, con el sentir, ¿no? Entonces, un saber que tiene que ver con la vivencia, con el sentir. ¿Cómo acompañan los procesos de salud y enfermedades de ese lugar, ¿no? Bueno, más o menos fui tratando de transmitir lo que fui vivenciando y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Más o menos lo que intento transmitir desde la experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Karina a vos. Y ahora le damos la palabra a Elena. Tu palabra, Elena. Buenas noches. Como ya dijeron otros, poner en palabras esa hermosa experiencia para mí no es fácil. Me faltan palabras. Digamos, yo fui con un propósito, uno de mis propósitos era habitar el presente y realmente esa experiencia volví sumamente enriquecida, que yo digo, llegué a una conexión de presencia álmica. Desde el respeto a lo que comíamos, los sonidos, la humanidad, el respeto a la naturaleza. Realmente cada accionar me enriquecía y me hacía vibrar. De alguna manera, digamos, en la vida que llevo cotidiana, con ruidos, compromisos, distancias a recorrer, entrar en contacto es buscar el espacio, es generarlo. Y allá se daba de forma natural esas noches de sonidos, esas siestas de sonidos, donde la naturaleza entraba en mi cuerpo y fluía. Y las ceremonias, los ícaros, que ya todos los nombramos, yo me sentía protegida y arrullada. Y de alguna manera eh, me amplié, me amplié. ¿Y por qué digo vínculos? Todo lo que es la familia Shipibo realmente con una entrega, una autenticidad maravillosa que realmente les agradezco. Y todos los que fuimos de acá creo que también mm, nos mostramos y con nuestras partes vulnerables, con partes conflictivas o no, pero que realmente nos pudimos mostrar tal cual somos y creo que enriquecernos cada uno. Yo escribí algo: cultivar vínculos auténticos es una forma de hacer presente lo humano en lo cotidiano, un accionar transformador. Eh, con esto vino, fue una experiencia de mucha sanación y en momentos me pregunto, a ver, eh, cómo me vinculo hoy, cómo me relaciono y traigo esto a este presente de ahora y me sigue alimentando. Lo que me queda decir es gracias a todos los que fuimos, gracias a la familia Shipibo,
gracias a todos los que participaron, gracias a la sociedad. Eh, realmente, gracias. Gracias a vos, Elena, por participar, por haber venido, por haber compartido. Ahora le vamos a dar la palabra a Gloria. Es tu palabra, Gloria. Te escuchamos. Está muteada, Gloria. Ay, mil disculpas. Bueno, eh, la idea del viaje en el fondo fue conocer la comunidad Shipibo y estar en contacto con con la naturaleza. Mi viaje arrancó muy raro. Esa mañana mi teléfono estaba muerto, quiere decir que me fui sin teléfonos, sin forma de poderme conectar. El momento de llegar, llegar a Perú, antes de tomar el vuelo a Pucallpa, no tenía el pasaje. Esas cosas raras que me fueron pasando, se trabó la puerta del baño a la noche en el hotel, era como que era un inconveniente atrás del otro, que la verdad que me sacó un poco me sacó bastante, dije, estaba como que el hecho de no poder controlar, y bueno, llegamos finalmente a la selva. eh, a mí me, me conmueve la naturaleza. Y quería realmente volverme a conectar. Yo ya había vivido 3 años a las puertas de la selva de Borneo y era nuevamente volver a este lugar que estaba en contacto con la naturaleza. Y bueno, fue como un poco encontrarme una realidad que no podía controlar con todo lo que me había pasado. Eh, mm, Había hecho una preparación con respecto a la dieta bastante pobre porque había tenido un casamiento una semana antes y mi idea no era experimentar la ayahuasca. Así que fui, bueno, con una idea de sorprenderme, dejar sorprender con todo lo que me presentaba el lugar y me costó porque venía como muy acelerada de todos los inconvenientes que había tenido y, y bueno, de a poquito fue bajar la necesidad de actividad física. Yo soy una persona que me gusta moverme mucho. Los primeros días me pasaba rastrillando el área ahí cerca de donde estaba nuestra casa, como para quemar energía porque necesitaba moverme. Y de a poco me fue llevando a poder dejar de moverme, a conectarme desde otro lugar. Nunca en mi vida, en 65 años, había hecho régimen de comida. Una que otra vez traté para bajar quizás un poquito de peso. Y bueno, acá fue una sorpresa encontrar que podía hacer ayunos de 24 horas y que me sentía súper bien, que no tenía hambre, que no estaba laxa, que me sentía muy vital. Y fue como una gran conexión conmigo misma, ¿no? Descubrirme desde otros lugares, que fue como muy rico. Por supuesto, la cultura Shipibo me enamoró su gente, su calidez, su entrega. No tengo más que palabras de agradecimiento. Y fue una semana muy interesante. A eso se sumó este grupo de gente de todos los que fuimos de Buenos Aires, que prácticamente no conocía a ninguno, y todo se dio de una manera increíble. La gran frutilla del postre sería el sábado en la casa de Pedro, con todos los marayas que habían venido desde la selva profunda, conocerlos, todo ese espacio que tuvimos para poder hacer preguntas, ellos a nosotros, y la verdad que sentía que podía tocar el cielo con las manos, había sido como un regalo todo esto, todo este regalo con esta gente maravillosa y con todo este grupo. Así que bueno, no mucho más, me fui con una gran paz. Y bueno, sobre todo con mucho agradecimiento a todos. Así que desde ya, Pedro, a toda tu comunidad, un fuerte abrazo y mil gracias, y lo mismo que a todo el grupo y a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Muy lindo. Bueno, ahora va a hablar Florencia.
que coordinó este viaje, esta presentación. Así que bueno, le cedo la palabra a nuestra querida Flor. Muchas gracias, Guille. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Genial. Gracias a todos mis compañeros que estuvieron compartiendo de su experiencia. Yo mientras les hablo, para tomar más conexión, estoy acá con mi colgante de uni que traje de ahí, de la comunidad. Y quiero en estos minutos que voy a compartirles un poco de mi experiencia, no solamente reforzar el inmenso agradecimiento que, que tengo hacia mis compañeros de la sociedad, hacia la sociedad, donde pudimos realizar este hermoso viaje, pero por sobre todas las cosas, a la familia que nos adoptó en Pucallpa, en Suipino, a toda esa gran comunidad Shipibo con Ivo que no solamente nos alojó como si fuésemos familia, sino que se convirtió en nuestra familia y creo que en el corazón de cada uno de nosotros ellos tienen su lugar especial. Y esa vivencia en la Amazonía queda para siempre en nosotros como casi como una transformación que al día de hoy sigue siendo, cada vez que evocamos ese recuerdo de la selva, con lo difícil que es en el ruido de la ciudad, un pedacito de esa paz, un instante de ese silencio y de esos sonidos amorosos vuelve a nosotros. Así que inmensa y eternamente agradecida por haber compartido esta experiencia. Les comparto un poquito de mi historia, de cómo llego yo a este viaje, que en mi caso se venía gestando desde hacía más de 10 años, podría decirles. Siempre me interesó la temática asociada al tratamiento con plantas, a la enseñanza chamánica, a la maestría de la naturaleza, y aquí les comparto un poco del recorrido en textos que he tenido a lo largo de mi historia. Pero siempre desde un lugar muy teórico, podría decirles, muy un lugar desde el estudio, desde la investigación, pero faltaba la experiencia, faltaba ponerle el cuerpo. Y en ese ponerle al cuerpo, la realidad es que desde antes de viajar, yo empecé a viajar un poco, empecé a sentir cómo iba a ser este viaje un poco antes de experimentarlo. Y eso para mí ya fue transformador incluso antes de comenzar a programar el viaje. Cuando en más o menos septiembre del 2024 comenzamos a charlar sobre el viaje junto a Guillermo y a Raquel y empezaba a armarse el grupo, comenzamos a compartir un montón de documentales, de textos, de bibliografía, de videos en internet para empezar también esto que yo les compartía antes y que se los comparto y se los dejo aquí para que lo investiguen, que tiene que ver con lo que implica ceremoniar plantas, no solamente ayahuasca, sino plantas en general. Tomar contacto con la naturaleza es en sí un enorme ritual. Y es un ritual que nos lleva de regreso un poco a eso que olvidamos en el camino de la cultura y en el camino del aprendizaje, que es la vivencia pura desde el corazón. Aquí en el centro de esta diapositiva pueden ver este libro, esta bitácora de todos colores, que es la bitácora que me acompañó desde antes de viajar y durante y post viaje. Como les compartí antes, mis vivencias sobre el viaje comenzaron antes. Comencé a experimentar distintas sensaciones y distintas visiones que me llevaron a hacer un registro muy consciente de eso, porque incluso, como les decía antes de viajar yo ya sentía que estaba viajando. Sin detenerme mucho más en esto, quiero que vayamos un poquito a lo que implicó
el compartir, ¿no? Aquí en la foto pueden ver no solamente a mi eterno compañero de viaje, el mate, todos los que están acá saben que yo sin mate no viajo, y cómo esta convivencia hizo que compartiéramos no solamente nuestros hábitos, nuestras costumbres, sino también poder compartirle a la familia que nos alojó allí en Yarinacocha un poco de lo que nosotros hacíamos, en esto del ayuno, de muchas veces casi 24 horas seguidas. En mi caso, el mate fue un gran aliado. Y por supuesto que le iba a compartir a nuestro maestro Douglas. Y eso también fue una experiencia en sí de contacto eh, y de intercambio, no solo cultural, sino también de familia, ¿no? Y esto de estar en la selva, lo cual fue muy intenso y siendo muy honesta, fue difícil. Cambió, me parece, en todos nosotros un parámetro que tenemos como muy en automático, que es el de la vivencia temporal. El tiempo en la selva corre de manera diferente. Tiene unas pausas especiales y hasta incluso les podría decir se experimenta en el cuerpo de una manera totalmente diferente. Por compartirles algo, nunca había dormido y nunca había descansado como descansé en la Amazonía peruana. Nunca sentí el abrazo de la naturaleza, del sonido de la noche y del silencio que a veces ensordecía de lo intenso que era, como lo viví en esa selva. Ese retorno a lo que verdaderamente somos, pero acá en las ciudades nos olvidamos, iba a hacer que me reencontrara con partes mías ancestrales, tal vez de otras vidas, tal vez de otros recuerdos, que seguramente están muy en el interior de mi ADN y volvieron a despertarse por estar ahí, por compartir con la nueva familia y además por compartir con mis compañeros. En ese mate había mucho más que compartir, que el compartir la yerba y el gesto, ¿no? de pasarnos el mate, que implica también pasarnos un poco uno a uno. Esto hizo que pudiéramos abrazarnos de una manera diferente, que pudiéramos compartir de una manera diferente, más genuina y mucho más íntima que lo que imaginábamos. Y esto de el tiempo corriendo de una manera diferente me llevó también a encontrarme conmigo misma, con la que soy, de una manera totalmente diferente a la que me experimento en mi rutina cotidiana y a su vez redescubrir capacidades, miedos, desafíos, fortalezas que ni sabía que tenía, que desconocía de mí totalmente. Estar en esta experiencia implicó mucho más que tomar un mate, implicó mucho más que ayunar. Entrar en contacto íntimo con las plantas, con las frutas, con las flores, con esa cabaña, el tul que nos protegía de los infinitos mosquitos, que nunca en mi vida viví el ataque de mosquitos como lo viví en la Amazonía peruana, y nunca me había pasado de tener que renovarme el repelente cada 2 horas, y me llevó a vivir todas estas cosas como si fuese nuevamente una niña, que descubre el mundo por primera vez, que experimenta su naturaleza salvaje por primera vez. En esto de las experiencias con las plantas, incorporar las plantas, independientemente de la ceremonia de Uni, de ayahuasca, ya algo cambiaba en mi interior, algo cambiaba en mi sistema gastrointestinal, algo cambiaba en mi sistema pulmonar, en mi presión, en la experiencia
del calor y de la humedad estando en la selva. Esto de estar en íntimo y de incorporar en el cuerpo y habitar el cuerpo con todo esto, que era totalmente nuevo, generó una transformación de adentro hacia afuera que me llevó no solamente a tener sueños muy profundos, por momentos sueños lúcidos, a necesitar cantar. La primera vez que tomamos el primer jugo verde, que Pedro cualquier cosa me va a corregir, pero creo que en ese primer jugo desintoxicante verde estaba alguno de los piones que nos iban a dar una mano para preparar al cuerpo para recibir a Uni. Ya algo en mí se empezaba a activar y cuando tomé el primer jugo verde me puse a cantar. Algo que por lo general sucede cuando estoy muy en contacto conmigo, cuando me siento muy en confianza y cuando me encuentro placenteramente en algún espacio. Entre muchas de las cosas que hago, cantar es una de mis pasiones. Y cantar me devuelve como al centro de mí misma. Y todo este viaje que nos devolvió a cada uno de nosotros, al centro de cada uno de nosotros, en mí no iba a ser distinto. Y me puse a cantar y lo grabé. Y si alguno quiere escucharlo, después se lo comparto. Pero en estas vivencias del día a día, en esta toma de este jugo o en la toma del té de hierba luisa, había algo que ya de por sí era sagrado. Toda la experiencia de contacto nos iba a generar una transformación que, como les dije antes, iba a ser permanente. Y tal como les decía antes, este es el colgante que tengo ahora en la mano, lo pueden ver ahí. Tuve muchos sueños que tuvieron que ver con cómo iba a vivir la experiencia, sueños tan profundos que he decidido escribir un libro sobre esta experiencia, desde antes de viajar y el durante y el post viaje, porque una de las cuestiones que más seguridad me dio en este viaje fue que antes de viajar a la selva y tomar ayahuasca, yo vi en sueños a Douglas sin conocerlo. Yo me vi a mí misma tomando ayahuasca y recibiendo la sanación y recibiendo diseño CNE antes de saber siquiera lo que era. Antes de saber que viajaba, en mis sueños yo viví lo que luego viví en la maloca mágica de Suipino. Esas visiones son imborrables y son difíciles de describir. Cuando mis compañeros les decían que es difícil poner en palabras, es 300% real porque es del lóbulo derecho. Entonces el izquierdo, cuando trata de conectar y ponerlo en lenguaje, lo limita. Es como cada vez cuando tratamos de describir algo, en realidad pierde su esencia genuina, porque lo estamos condicionando con la palabra. Esta vivencia que quiero compartirles hizo que se expandiera muchísimo, no solamente mi percepción, estando antes y durante el viaje, y generó en mí emociones muy profundas, de mucha transformación, que me traen al día de la fecha nuevos sueños. Esto que les comparto de la escritura de este libro para después compartirlo es también un nuevo sueño, un sueño donde no solamente acompañamos al Ollipyiwo con Ivo en la protección de la naturaleza y en la restauración de la selva con todo el respeto que esto amerita, nosotros invitamos a que se elimine el extractivismo cultural, a que se deje de utilizar a la ayahuasca como si fuese un medicamento alopático, es mucho más. Nosotros también apoyamos el sentido de respeto por el espíritu de cada planta, de cada árbol, de cada animal, porque cada uno de ellos son maestros. Y desde la vivencia, estando allí y pudiendo compartir, se vive la certeza de lo que verdaderamente es importante y de cómo a veces la ciudad, la cultura, el aprendizaje operan como un condicionamiento que nos hace olvidar que todos somos uno en realidad y que tenemos que ser más amorosos con nosotros y con los demás. Entonces, cuando hablamos o cuando yo les comparto mi experiencia de viaje hacia el centro del corazón, porque eso es la Amazonía peruana para mí,
quiero compartirles esto y espero poder entusiasmarlos a que puedan aventurarse al centro de ustedes mismos, porque tal como siempre comparto con Guillermo, la dieta de plantas y la toma de ayahuasca tiene el propósito de llevarnos a la conexión que olvidamos con la naturaleza de lo que somos verdaderamente. Y en última instancia, todas las plantas fueron facilitadoras de la conexión espiritual que adormece en lo cotidiano y que puja por aparecer en estos momentos. Entonces, nuevamente gracias a la comunidad Shipibo Conibo, especialmente a la familia Tangoa Sánchez, por recibirnos, por nombrarnos. Algo que tal vez no compartimos fue que cada uno de nosotros recibió un nombre Shipibo Conibo desde el corazón de uno de los maestros, y esos son los regalos que para siempre nos vamos a llevar. Esas son las cosas que quedan tatuadas en nuestra alma para siempre. Y nuevamente, gracias. Gracias por esto. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Hemos tenido el relato de las experiencias individuales del grupo que ha participado en este viaje hermoso, maravilloso, multidimensional. Y ahora vamos a presentar a el amigo Pedro Tangoa, Jonon Yawa. Es Meraya, Pedro es Meraya, en medicina tradicional Shipibo. Tiene 55 años, obviamente es Shipibo. Su experiencia es enorme, 35 años de trabajo con Meraya, primero Onaya. A los 7 años, voy a relatar un poco cómo es su recorrido de vida. A los 7 años empecé a ayudar a mis abuelos en la recolección de hojas, semillas y flores. También me encargaba de preparar baños y remedios naturales. Durante ese tiempo, observé y participé en procesos de sanación. Cuando cumplí 12 años, inicié mi formación como Raomi, fitoterapeuta, un camino que continué hasta los 16. A los 17 tuve la oportunidad de seguir mi primera dieta con el maestro Rafael Besá. Ya a los 20 comencé a curar a las personas de sus enfermedades como Onaya. A los 23 profundicé mis estudios bajo la guía del Meraya Rafael Ochaván. Luego a los 27 empecé la dieta del Marreri, la flema, con el Meraya José Flores. Finalmente a los 36 realicé una dieta para ampliar mis conocimientos con el Meraya José Panaipo, cerrando esta etapa de aprendizaje a los 45 años de edad. Para mí es un honor, un gusto y un placer escucharlo ahora al Meraya Pedro Tangoa. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos los que están en estas horas conectadas, en esta compartir de experiencia. Para mí es una gran alegría, para mí es un honor de poder compartir lo poco que uno puede aprender en esta vida. Vuelvo a agradecer al equipo que vino a conocer un poco, no solamente a la naturaleza, sino también a vivir experiencias desde el punto de vista de una cultura diferente a la medicina científica. Bien, bueno, gracias por la presentación. Quiero entrar al tema de algo de un resumen sobre el conocimiento, sobre la práctica que nosotros como cultura, bueno, viene casi desde el inicio de la humanidad, desde la era. Y mi cultura data milenios en Cayali. Bueno, eso dice las investigaciones arqueológicas realizadas por algunos científicos. Somos tan viejos en esta tierra, en esta parte de la naturaleza,
y que eso nos ha permitido acumular. Y al inicio fue bastante duro porque era algo hostil la naturaleza, pero aprendimos a convivir, aprendimos a buscar respuestas frente a problemas de salud. Y lo mejor que hemos encontrado es en las plantas. Y eso a mí me da mucha alegría llevar esta cultura, este conocimiento que se ha ido profundizándose cada día más y, e ir perfeccionando. Y en la actualidad nosotros estamos, bueno, en mi caso, inició un proceso de innovación de métodos, de técnicas ancestrales para perfeccionarlos y que sea eficaz en los tratamientos y curaciones, no solamente problemas físicos, sino problemas mentales y espirituales. Bien, pero ¿cuál ha sido la clave de todas estas cosas? Es que en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, desde el inicio hemos integrado la parte física, la parte emocional o mental y la parte espiritual o el alma. Nosotros, como cultura, trabajamos estos tres campos. Para nosotros no existe separaciones. Articulamos o integramos. Porque si la persona tiene problemas de salud física, algo tiene que ver la parte emocional. Hay una conexión. Nuestro cuerpo es una sola, no está separado. Bueno, eso es desde nuestra cosmovisión eh, cultural y que ella nos ha permitido encontrar respuestas. Respuestas que muchas veces la ciencia médica no llega a entender porque es bastante complejo. Así como escuché las experiencias que han vivido el grupo, es tan difícil, el idioma castellano o español es tan pobre para poder describir lo vivido, para poder describir los colores que se ven en las visiones. Es tan pobre. Yo los entiendo perfectamente, porque yo también pasé ese proceso de entendimiento, de encontrar palabras exactas para poder describir lo que se ha vivido, lo que se ha sentido. Es muy pobre, muy pobre. Los digo con experiencia en este tema, pero nosotros siempre hemos estado en el proceso de, no solamente en la práctica, sino de investigación. Porque no solo es practicar, aprender, practicar, sino también investigar otros efectos. Por eso es que para nosotros no es tan difícil entender, claro, la acumulación del legado que nos han transmitido o que nos han venido transmitiendo nuestros ancestros fue de abuelos a nietos y de abuelos a padres y de padres a hijos, pero toda una transmisión oral. Es tan hermoso aprender, es tan fortalecedor recibir después de la terapia una palabra, me siento mucho mejor, siento volver a vivir. Eso es una medicina muy grande de felicidad para uno. Y ahora,
Pero para llegar a estos niveles necesitamos mucha disciplina. Es muy hermoso, pero necesita disciplina. Años de aprendizaje y años de observación y participación en en las, en las diversas formas de curación. Porque llegar a un nivel alto significa mucho sacrificio y disciplina. Y aprendizaje constante, permanente, de día a día. Y como les dije, el tema de sacrificio viene en la parte de alimentación, una abstinencia que nos sometemos, nos aislamos de la sociedad. Si uno tiene pareja, se aleja, no llega a tener intimidad durante años. En temas no nada de alcohol, y así hay una serie de restricciones, pero el porqué de esas restricciones es muy simple. O sea, llegamos a un punto de entender y decir que todas estas cosas que yo he mencionado no es compatible en el proceso de aprendizaje. O sea, las energías de las plantas no, no son amigables. Por ejemplo, comer cerdo en etapa de dieta. Puede uno, hasta el grado, algunas experiencias que hemos visto, algunos maestros han fallecido por romper dietas, algunos han tenido problemas de salud física y mental. O sea, esas son las cosas que acarrea frente a una omisión o interrupción de estas reglas. Por eso también se pone algo de reglas en las ceremonias de honor. Pero ¿cuál es la cosa más bonita de todo este trabajo? En que en este proceso no solamente debes aprender a reconocer, identificar a las plantas y conocer perfectamente para qué tipo de problemas es útil, ya sea las raíces, las cortezas, las hojas, las flores. Entonces, todas estas herramientas para la salud, nosotros aprendemos en todo este proceso. Aprendemos a preparar emplastos. Aprendemos a preparar para desintoxicación. Aprendemos para problemas de salud, órgano reproductor, o podemos llamarlo oncología, y problemas de salud mental. Hay plantas para problemas de salud mental. Y uno recibe a un paciente, entonces, de acuerdo al diagnóstico. Y ahora viene el otro detalle. Durante este proceso, uno llega a un punto de nivel de tener una claridad en las visualizaciones. Sin efecto de ayahuasca, nosotros podemos hacer diagnósticos y encontrar puntos donde nace el problema. Pero el pequeño detalle es este. Cuando encontramos este punto, vemos, trabajamos desde las causas del problema, no desde síntomas. En la cosmovisión, en la medicina tradicional shipibo, nosotros trabajamos desde la causa, no desde los síntomas. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace el problema? Puede ser un problema de traumas del pasado o una herencia energética del pasado, una cadena del pasado. Hay muchos tipos de cosas. Entonces, bajo este diagnóstico,
nosotros armamos un pequeño plan. Ah, tú necesitas baños, necesitas ceremonia de ayahuasca, necesita tomar plantas, necesita recibir vapores. O sea, ya nosotros hacemos un trabajo para entrar directamente al tratamiento del problema. Pero lo más hermoso es que nosotros no solamente vemos la parte física, porque te dan una especie de capacidad visual para poder llegar a puntos muy profundos y encontrar respuestas. La planta nos da. Y ahora quiero un poquito para resumir el tema. En la medicina tradicional Shipibo hay clasificaciones, así como en la medicina científica hay muchas especializaciones. Igual hay maestros que son especialistas en traumatología, hay maestros que son oncólogos, hay maestros que son fitoterapeutas. Acá hay alguna diferencia y eso voy a explicar. Para llegar al grado de sabio mayor o murraya es muchísimos años de constancia, de sacrificio, de disciplina, de aprendizaje. Porque tener la capacidad sobrenatural es bastante complejo. Porque te encuentras con seres de otros espacios, como seres del agua, de la tierra, del aire. Algo bonito aprender y compartir con los discípulos, con los alumnos de la escuela. Y seguir en este camino. No hay muchos murrayas en la actualidad, porque es muy sacrificado. La vida de un murraya es muy sacrificado. Y por otro lado viene el onaña. El onaña es el medium, es el medio de todo, pero es un experto en curaciones, es un experto en sanaciones. Y después viene el fitoterapeuta. La diferencia del fitoterapeuta es que este fitoterapeuta no se somete a grandes periodos de dieta, lo puede hacer muy normalmente su vida. No hay dietas, no hay abstención, no hay nada, pero sí un proceso de aprendizaje con un maestro, bajo la guía de un maestro. Es reconocer cada planta y sus usos, reconocer para qué tipo de problema de salud se puede usar. Y eso es la vida de un fitoterapeuta. Es más suave, es más, para mí es algo muy tranquilo, porque no toma ayahuasca, no hace curaciones a través de la ayahuasca, solo se dedica a extraer hojas, cortezas, raíces de las plantas y aplicar directamente en el paciente. En cambio, el onaña y el murraya, su labor es muy complicado, porque tiene que someterse a gran periodo de dietas. Bien. Ahora, como le escuchaba decir a muchos de los que me han antecedido, el buiwá para nosotros es la medicina que cura el alma.
Y se preguntarán, ¿pero cómo curan? Durante este proceso de aprendizaje, nuestra energía, nosotros absorbemos la energía de las plantas en el periodo de la dieta. Esa energía es lo que transmitimos en el momento de la terapia, de la curación, del tratamiento que damos al paciente a través de los cánticos. Y estas canciones y estas palabras contienen mucha esencia, mucha fuerza, porque no entiende en esos momentos la felicidad que le embarga de sentirse bien. Es totalmente diferente. Así como han sentido el grupo que ha participado en la ceremonia, todo es totalmente diferente. No hay pastillas, no hay antibióticos, no hay nada de eso. Solo plantas, la bebida, nosotros le decimos único bien a la bebida ayahuasca. Y a través de ellas, y para nosotros, para los murrayas y para los unañas, la ayahuasca nosotros usamos como una herramienta para hacer el diagnóstico. El que cura es el onaña o el murraya. La ayahuasca sí te ayuda a calmar, a mantener un equilibrio lo emocional. La ayahuasca sí te limpia el estómago, sí te ayuda, porque el que cura realmente es el maestro, es el onaña o es el murraya. Muchos nos equivocamos y decimos, no me sanó la ayahuasca. No. Lo que hace todo ese proceso es el maestro, es como el cirujano cabecero que dirige, que monitorea toda la energía para canalizar en cada persona. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso es que, bueno, se conoce más como Ícaros, pero para nosotros el Buá es la medicina del alma, que no solamente cura el alma, sino cura todo tu cuerpo. Tenemos en este grupo humano, tenemos maestras, tenemos maestros, y cada maestro tiene diferentes melodías. Hay sin número de ícaros o buas, dependiendo de cada caso. Entonces, para nosotros el buá es la esencia de de toda la medicina que estamos practicando. Es la que nos lleva, que nos permite abrir la mente de la persona, el mundo oculto en las medicinas, el mundo de los entes dentro de la naturaleza. El Buá es el que apertura todo, el que abre el corazón duro. Eso es el Buá. Para nosotros es muy importante el Buá en una ceremonia. Estas prácticas, lo que nosotros desarrollamos en nuestras ceremonias, en la actualidad ha sido un poco movido, no solamente por la presencia cultural, sino que el boom de la ayahuasca ha sido tan fuerte y ha distorsionado un poco la originalidad, donde en algunos, bueno, ahora habrá en cada comunidad como 7, 15 maestros por el tema de turismo de ayahuasca. Algunos se sienten ayahuascólogos, pero no son médicos tradicionales, no son médicos que curan. Hay una gran diferencia de convidar ayahuasca, de realizar ceremonias con
con presencia cultural occidental, es decir, insertan otras prácticas dentro de sus rituales o sesiones o ceremonias. Entonces, ya rompiendo la originalidad o la esencia que uno busca. Muchos vienen y a veces tienen malas experiencias porque realmente existe este comercio tan brutal, no solamente practicado por los mismos sipivos, sino también de extranjeros que han hecho de su negocio a través de estas prácticas. Por eso, dentro de la escuela, dentro de la clínica, estamos coordinando con autoridades de salud para poder articular acciones y decir que el uso de la ayahuasca debe ser responsable. El uso de la ayahuasca debe estar en manos de personas que tienen formación y experiencia. Hay un riesgo, sí. Ustedes escucharán por los medios digitales sobre problemas, a veces hay crímenes, a veces y otro tipo de problemas. Entonces, para mí, y yo les recomiendo que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Bueno, no quiero salir del tema. Entonces, el conocimiento de las plantas no solamente la ayahuasca te da poder visionario, hay otras plantas. Hay otras plantas que también tienen un efecto visionario, pero no llega al nivel, como ya expliqué, y por eso nosotros siempre encontramos, y también trabajamos desde el punto de las causas, no de los síntomas. Quizás en algún momento podemos tener una experiencia más de compartir y explicar con más detalles. Y por otro lado, quiero agradecer la paciencia de cada uno de ustedes, agradecer a Guillermo, a la presidenta, a todo el grupo humano que compone esta hermosa familia. Agradecer a todos y en nombre de los maestros por compartir nuestra humilde experiencia y que esto sea en beneficio de la humanidad. Yo quiero terminar para poder escuchar también a ustedes, bueno, como de acuerdo a cómo está diseñado esta actividad. La medicina, la planta, es muy beneficioso, pero hay que saber aplicar, hay que saber usarla. Pero también estamos en una etapa en que la contaminación y la destrucción está cada vez más. No solamente luchamos para que la cultura esté ahí, sino también luchamos para que esta naturaleza no sea destruida totalmente. Ahí tenemos varios espacios de lucha diaria para que esto pueda estar en beneficio de la salud humana. Porque al final debe ser, debe orientarse, debe canalizarse en bien de la salud humana. Este conocimiento, esta experiencia, esta bebida, tiene que ser orientado hacia ella. Eso siempre nosotros decimos, compartimos, y vuelvo a repetir, muchas gracias, Guillermo, por esta oportunidad
Bueno, espero que no, que no haya sido muy cansado mi exposición. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes y mucha luz lo enviamos. Son, ustedes ya se convirtieron en nuestra familia. Siempre lo llevaremos y están siempre en nuestros corazones. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Realmente para nosotros también estar en el corazón de ustedes y que ustedes estén en nuestro corazón, y tenemos muchas cosas en común para seguir trabajando juntos. Te agradezco muchísimo tu exposición, tu compromiso, por todo lo que están haciendo, y bueno, seguiremos trabajando juntos en esto que es la vida, ¿no? En definitiva. Irak, Irak. Irak. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido.